ustedes que se ha visto en los últimos días, de hecho el 10 de agosto, una cantidad importante de venezolanos que llegó a la estación central de autobuses de Nueva York, cargados con mochilas, bolsas plásticas, estamos hablando de 100 migrantes irregulares. Días antes, 50 habían llegado igualmente al terminal de buses de Nueva York. Y el problema está en que ese viaje de Texas hasta Nueva York dura 36 horas y hasta 3 días para ir a Washington. Han llegado en una situación bastante precaria, con hambre, sed, porque además esos autobuses no hacen escala. La gran pregunta es, ¿el traslado de estos venezolanos desde Texas hasta Nueva York o Washington es con fines humanitarios o tiene un trasfondo político? A ver, se lo vamos a consultar a Marisela Castillo, directora de Humanitarian Action. Marisela, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. A ver, estamos viendo esta cantidad de venezolanos que están llegando a Washington, donde estás tú, entiendo, y a Nueva York también, ¿sí? Procedentes de Texas. ¿Por qué los están llevando en autobuses, que casi no hacen paradas ni nada, de Texas hasta estas dos ciudades, Marisela? Bueno, desde el mes de abril de este año se conoció por voz del gobernador Abbott, Greg Abbott de Texas, su intención de empezar a mandar migrantes que crucen la frontera de manera irregular desde Texas hasta Washington, D.C., que como saben es la capital de los Estados Unidos. Uh-huh. A ese llamado se le unió también el estado de Arizona. Entonces, se calcula que desde abril hasta el mes pasado han enviado a 5.000 migrantes de diferentes nacionalidades desde estos dos estados hasta Washington, D.C., con la particularidad que el 70% de las personas y de los migrantes que están llegando a D.C. son venezolanos. 70%. Entonces, eso es un poquito. 70%, de sí. esos 5.000. 70% de esos 5.000 y te pudiera decir que nosotros que estamos acá en Washington, D.C., pues somos una organización que está apoyando en las primeras horas de respuesta a todos los migrantes que lleguen, es decir, o sea, sin discriminar en términos de nacionalidad, solamente que ya luego cuando hacemos el seguimiento y la atención pues a mediano o largo plazo, pues nos enfocamos en los venezolanos. Entonces te pudiera decir por registros propios que nosotros hacemos, hemos podido levantar un perfil del venezolano que está llegando y te pudiera compartir de que la mayoría son hombres que viajan solos, una edad promedio de 30 años, en donde además el último grado escolar culminado por la mayoría de los venezolanos que están llegando fue o 5º año de bachillerato o 6º grado de primaria. Wow, ese es el perfil a grosso modo de las personas que están llegando, sí, ¿no? O sea, sí, ese es el perfil y también hay algo bien interesante que creo que es importante que la gente sepa, o sea, los escasos recursos que hay habilitados para atender esta situación, bien sea desde el gobierno local o desde las ONGs, están siendo utilizados para atender a los grupos más vulnerables, que son las mujeres embarazadas, mujeres con hijos o familias. Entonces esto está causando que hay un problema en donde se está quedando en la ciudad de Washington, D.C., un grupo vulnerable que queda en condición de calle porque no hay recursos para ellos. Y este grupo, por lo general, son venezolanos, 30 años, que viajan solos y que no hay, digamos, albergues para ellos o que los recursos, los pocos o los limitados recursos que hay, pues se lo destinan a otros y ellos quedan totalmente desamparados. Entiendo. Estamos hablando que más o menos 3.500 venezolanos son los que han llegado enviados por los gobiernos de Arizona y Texas, ¿no, Marisela? Uh-huh. Y de eso, ¿qué número podrían ser justamente esos hombres solos, que este perfil que estás definiendo? ¿Qué porcentaje de eso? Mira, nosotros calculamos más de un 80%. Son hombres solos, jóvenes, venezolanos que están llegando acá, sin hablar inglés y además con una particularidad, que esto creo que es importante también comentarlo. O sea, es decir, aquí en Estados Unidos el problema migratorio pues es histórico, ¿no? Y a ver, o sea, aquí los centroamericanos, los mexicanos, pues tienen años y años, décadas migrando para acá. Uh-huh.
Y digamos, el venezolano migrante que está ahí, refugiado, que está llegando ahorita a los Estados Unidos con estas características que te estoy comentando y con esta condición también socioeconómica, que es muy vulnerable, muy precaria, con pocos recursos económicos, es la primera vez de esta magnitud y esta oleada que se da en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que este grupo de venezolanos quede en una condición aún más vulnerable, porque a diferencia de otros países o otras nacionalidades, no tienen redes de apoyo, no tienen un familiar que, oye, emigró hace 10 años y que hoy te pueda recibir. No hay una comunidad, no hay una comunidad establecida como por ejemplo los colombianos o los cubanos, pues, ¿no? Que exactamente, se está formando justamente con esta llegada, pero entonces eso los coloca, o sea, por ejemplo, es claramente cuando atendemos a los autobuses que llegan, uno puede ver claramente la diferencia entre una persona que llega de El Salvador o de Colombia o de Guatemala, de Honduras, porque realmente al menos, aunque llegan todos en la misma situación precaria, habiendo pasado pues un trayecto muy peligroso, con pocos recursos, cuando ya llegan acá tienen a alguien a quien llamar, tienen un familiar, tienen un amigo, y eso lo cambia todo. O sea, que alguien te puede abrir las puertas de su casa y te diga, bueno, quédate, te quedas un mes, te quedas mes y mes, etcétera, hasta que arranques y comiences. Eso lo cambia todo cuando se migra. En el caso del venezolano, esa no es la realidad y los coloca aún más en una situación aún más vulnerable. Entiendo. Estos venezolanos en Washington y también en Nueva York, porque sé que han llegado autobuses ya también a Nueva York, los llevan a unos refugios. En el caso de estos hombres que estás diciendo que no son vulnerables porque no son mujeres embarazadas, no son niños, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde los llevan? Y si no tienen justamente esa red de apoyo, ¿qué pasa allí una vez que llegan a estas grandes ciudades? Que además son Esa tan, es una buena son pregunta, tan abrumadoras. Y esto también es importante que se sepa. Sí. Muchos de ellos o quedan en situación de calle y pueden quedar en situación de calle básicamente por el colapso que tienen el sistema ya de refugios de la ciudad de Washington, D.C. O sea, es decir, en Estados Unidos también hay un problema estructural de personas en situación de calle, que son americanos, etcétera. Entonces, si a eso se le suma también la crisis migratoria, pues obviamente el sistema de refugios está colapsando y colapsó, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos desde la organización es poder los registramos y es poderlos ayudar a que ellos encuentren finalmente un refugio para evitar que pasen la noche en las calles. Y una vez ya se insertan en el sistema de refugios, bueno, ellos pueden, digamos, como comenzar sus vidas, al menos ya tienen, digamos, dónde dormir, en esos refugios les dan comida, pero no es tan fácil acceder a los refugios porque, como te comentaba, pues están colapsados. ¿Y cuál es su situación, su estatus migratorio en este caso? ¿Cómo están? El estatus migratorio de ellos, bueno, recordemos que la mayoría de ellos pues cruzaron de una manera, o al menos lo que nosotros estamos recibiendo acá, cruzaron de una manera ilegal la frontera, bien sea por el río o por el desierto, dependiendo si fue Texas o Arizona, y eso los coloca a ellos en una posición, bueno, bien delicada, bien vulnerable, porque entraron al país ya infringiendo, rompiendo las leyes, ¿no? Entonces ellos, una vez entran a los Estados Unidos, ICE, que digamos como el organismo migratorio, pues les retiene el pasaporte. Hay unos que ni siquiera se los retienen porque los robaron o los perdieron en el trayecto, etcétera. Pero ahí les emiten unos nuevos documentos donde le dan la presentación de la fecha a la corte. Entonces básicamente duran como 2 meses en los que ellos se tienen que presentar a la corte ante un juez y poder decir, bueno, yo soy fulanito de tal, yo llegué, ya estoy aquí, y a partir de ahí es que comienza empiezan ellos el camino migratorio, y nosotros siempre recomendamos que incluso antes de llegar a los Estados Unidos, pues tengan en cuenta que deben acudir a un abogado, que puedan, digamos, tener la mayor asesoría y acompañamiento posible para regularizarse, para que eventualmente dejen de estar indocumentados y puedan tener el permiso legal de trabajo y etcétera. Pero no es un camino sencillo y es un camino también bastante costoso. Claro, y además con esas condiciones que estás diciendo, gente... Y en su mayoría hombres cuyo último nivel de formación fue 6º grado o en su mejor caso 5º año de bachillerato.
Sí, yo creo que ya esa idea que nosotros teníamos de la migración venezolana a los Estados Unidos, que era profesional, que incluso podía tener una maestría, un posgrado, etcétera, pues la verdad es que ahorita la realidad está llegando al país venezolanos con muy, muy, muy escasos recursos económicos. Está llegando el venezolano que la verdad en Venezuela pues la estaba pasando muy, muy mal, en una situación de pobreza, con pocos recursos económicos, etcétera. Tanto como para atravesar la selva del Darién y luego seguir la travesía hacia arriba, todo ese montón de países que tienen que pasar más de 30 días, ¿no? Así en la es. mayoría de los casos caminando hasta llegar ahí. Ahora, así es. Hemos recibido. Sí, adelante. ¿Hemos recibido? No, que te decía que hemos recibido, o sea, digamos que las personas que atendemos acá, te pudiera decir que tienen el trauma muy presente, son personas que vienen quebradas, o sea, que vienen con el alma rota de todas las experiencias que vivieron, no solamente en el Darién. Imagínate que ellos nos dicen que hay algo incluso peor que el Darién, y es México. Y eso creo que siempre que puedo lo digo, porque siento que todos estamos muy enfocados en el Darién, porque además es lo que más gráficamente se nos hace fácil verlo, ¿no? Es una selva muy extremo y tal, pero todos los venezolanos a través de los testimonios nos dicen que incluso hay algo mucho peor que el Darién, que es México, la frontera entre México y Guatemala, incluso México con los Estados Unidos, por el narcotráfico, por la misma corrupción de los agentes migratorios mexicanos, bueno, porque hay como todo ese cóctel de muchas cosas ocurriendo a la misma vez, o sea, el crimen organizado, el narcotráfico, son los coyotes, es la policía que matraquea, y eso, según los propios testimonios de ellos, incluso lo hace peor que el Darién. Entonces te cuento esto para que la gente sepa de que aún pasando el Darién, todavía le toca un recorrido bastante largo y bastante fuerte. Duro. Eso que estás diciendo, la verdad, fíjate, no lo había escuchado. Conversamos con un joven que atravesó el Darién y bueno, decía todo lo que había vivido, lo que tenía que pagar entre un país y otro para los salvoconductos, etcétera. Pero no nos contó esto. Y eso que estás refiriendo tú, que la gran mayoría de los que han recibido ustedes en la organización les comentan, es importante destacar que en México se viven horrores peores que en la selva del Darién. Sí, es lo que nos han dicho, de verdad que estoy transmitiendo todos los testimonios que nosotros hemos recogido, y miren que hemos recogido testimonios muy dolorosos y muy desgarradores del Darién, mujeres abusadas sexualmente por varios hombres, personas que han visto a sus hijos o a sus familiares morirse, y bueno, y pensar de que aún así ellos digan que hay algo peor que eso, cuesta realmente imaginárselo, pero es así es lo que dicen. ¿Y cuáles son las expectativas de ellos, Marisela, en Estados Unidos? A ver, porque yo digo, llegar a esas ciudades tan abrumadoras para cualquiera, pero una persona que llega sin recursos, sin preparación, sin esa red de apoyo que acabas de mencionar, ¿cuáles son sus expectativas allí en Estados Unidos? Bueno, una de las cosas que más yo escucho como a lo largo de todas las jornadas y las jornadas es que la primera pregunta que más recurrente que yo escucho todos los días es ¿dónde puedo conseguir trabajo? ¿Dónde puedo conseguir trabajo? ¿Dónde puedo conseguir trabajo? Es decir, las expectativas de ellos es trabajar, es rehacer su vida, es poder reinventarse. Muchos de ellos tienen familia en Venezuela porque se acaban de ir de Venezuela, entonces quieren y tienen el sueño de poder reunificarse con su familia aquí en los Estados Unidos, y lo que quieren es trabajar, quieren simplemente tener una vida tranquila con acceso a los servicios públicos básicos y reencontrarse con su familia, poder vivir dignamente. Te diría que esa es así de básico, son las expectativas de ellos, y es tan simples pero tan complejas para nosotros los venezolanos, porque sabemos el costo de cuando te quitan esa posibilidad. Es así, pero no tienen una permanencia segura. Es decir, tú misma acabas de decir que tienen que ir a corte, que deben acudir a abogados, etcétera. El hecho de que hayan llegado a esas grandes ciudades no significa que ya están seguros en Estados Unidos. No están seguros a nivel migratorio. Migratorio. Que es diferente. Me refiero a migratorio. Sí. Que es diferente, claro. Ellos comienzan un camino largo que les puede tomar años para regularizarse totalmente. Y pueden ser deportados también.
Bueno, ahorita con el tema no me queda tan claro porque igual no hay relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, si Estados Unidos quisiera deportarlos, a Venezuela no los puede deportar. Y se han habido como pocos casos que incluso los devuelven a México. Eso quiere decir, pero no los pueden enviar a un tercer país antes de llegar a Venezuela. Es decir, no es responsabilidad de ellos que no haya vuelos directos o algo, simplemente los sacan de Estados Unidos. ¿Puede pasar? Mira, no, o sea, lo que pasa es, claro, es una aseveración delicada y no tengo como que todos los argumentos, pero te pudiera decir de que a Venezuela no los pueden deportar. En algún momento se estuvo hablando que lo podían deportar solo aquellos que tuvieran una doble nacionalidad. O sea, por ejemplo, un venezolano que sea colombiano también lo podían deportar hacia Colombia, pero de verdad que no es algo que que hemos estado como siguiendo de que hayan deportaciones de venezolanos. No, la verdad es que no es algo que esté ocurriendo. Sí, así masivamente, quizás pueda que esté pasando 1 o 2 casos, pero no es algo que siento que está como ocurriendo todos los días o en cantidades grandes. Pues. Que puedan tener temor. Me refería a la seguridad migratoria justamente, que puedan tener temor a lo que llaman la migra, todo esto. No, por ahora no es un hecho que estén siendo deportados. Bueno, también también hay ciudades santuarios. Washington DC es una ciudad santuario, Nueva York es una ciudad santuario, en donde los agentes de migración no pueden ir y perseguirte por tu estatus migratorio, no te pueden detener, etcétera. Pero claro, eso no es en todos los Estados Unidos. Hay diferentes ciudades que son santuarios. Entiendo. Y ya para cerrar, ¿por qué el gobernador Abbott y el gobernador de dijiste el otro estado, Arizona, están enviando a estos migrantes en cantidades tan grandes, 100, 50, así van, y has hablado de 5,000 que han recibido, y venezolanos 3,500 aproximadamente? ¿Por qué los están mandando a esas grandes ciudades? ¿Cuál es el trasfondo? Mira, esto se ha tornado como en un tema político interno entre republicanos y demócratas. Los demócratas, como saben, bueno, es el partido ahorita de la administración actual de Biden, son mucho más abiertos hacia la migración, etcétera, y los republicanos pues han manifestado como sus diferencias con ese tipo de políticas. Entonces, bueno, el gobernador de Abbott, y también se le sumó el de Arizona, simplemente, bueno, lo que dijeron es, dicho así muy sencillo, bueno, a ustedes les gustan los migrantes, nosotros se los mandamos. Y es lo que literalmente están haciendo. Nosotros, sin embargo, somos una ONG humanitaria, nosotros nos acogemos a los principios humanitarios y no entramos en política interna de los Estados Unidos. Lo único que nosotros pedimos es dignidad y respeto a los derechos humanos. Nosotros hemos recogido, esto es súper grave, nosotros tenemos los testimonios de mujeres venezolanas de incluso hasta 9 meses de embarazo que han dicho que las forzaron en el estado de Texas a montarse en el autobús hasta Washington DC, y ahí es donde nosotros intervenimos. Ahí sí es donde nosotros pedimos la garantía de los derechos humanos de todos los migrantes, no solamente los venezolanos. Nosotros también aquí atendemos a personas de África, de Haití, de Colombia, imagínate, de muchísimos países, solamente que claro, el grueso en un 70% son venezolanos, pero eso es lo que nosotros pedimos: respeto a sus derechos humanos y sobre todo promover y garantizar la dignidad, el trato digno hacia cada uno de ellos. Bueno, Marisela, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista hoy para entender también la situación de tantos venezolanos que son enviados a estos 2 estados, en qué condiciones llegan, cuál es el perfil justamente de esos venezolanos en su gran mayoría y cómo están allá luego de que llegan. Muchísimas gracias. Seguro, pueden seguir todo el trabajo que estamos haciendo en Instagram, humanitarianaction.org. Ahí van a poder ver todo el trabajo que estamos haciendo por los venezolanos. Perfecto. Humanitarianaction.org. Humanitarianaction.org. Perfecto. Gracias, Marisela. Seguro. A ti, muy amable. Un abrazo. Gracias. Marisela Castillo, además es venezolana, ya le escucharon el acento, es directora de Humanitarian Action. Lo pueden seguir en la cuenta en Instagram, @humanitarianaction.org.
para saber la situación de venezolanos que son trasladados desde Texas y Arizona a Washington y a Nueva York. En el caso de ella, en Washington, ella está en Washington, pero en Nueva York la situación es complicada. Fíjense que los trasladan, apenas hay 11 refugios y ella decía que en Washington estaban colapsados los refugios. En Nueva York se podrán imaginar, solo son 11, 4 en Manhattan, 3 en Queens, 2 en Brooklyn y 2 en Bronx. Se han llegado nada más en 2 días, el 10 de agosto y unos días antes, 150 personas. Calculen ustedes cómo está la situación en Nueva York. No debe ser muy diferente de Washington. 5:29 de la tarde. Vamos ahora a escuchar un poco o hacer publicidad. Sí.